Señor presidente, señorita ministra, parlamentarios todos. Este Congreso, ¿Cómo están, amigos? Estamos acá en su canal digital consciente Team 10 y Digital. consecuente Le traemos noticias, deportes, con las farándula y decisiones, todo lo que usted quiere saber acá en su canal porque tenemos que Team 10 pensar, Digital. como dijo la señorita ministra, como Por fin, demócrata, alguien se atrevió a decirle sus en verdades un país donde hay a una la economista democracia. María Antonieta, Aunque muchas veces que tenía que ser de la se nos bancada, ha tildado la congresista de y portavoz del decirnos FREPAC, María Céspedes congresistas Cárdenas. mercachifles, Le dijo congresistas todo, de endemoniados, todo, no se lo pueden perder los acá en su canal intocables de la Juanca Plaza Bolívar, Team 10 Digital. por algunos pseudos periodistas, porque creo que un verdadero periodista no le pondría etiquetas al ser humano. Desde ese punto de vista, voy a referirme a la interpelación 11-34-9 sobre la responsabilidad y la conducta negligente para atender la grave crisis sanitaria producto del COVID-19. La pandemia COVID-19 ha generado un impacto negativo a nuestra economía, con una pérdida aproximadamente 6.700.000 puestos de trabajo entre formales e informales. Está claro que es una lucha en conjunta y ha de requerir acciones rápidas y oportunas. Sin embargo, el decreto de urgencia número 025-2020, publicado el 11 de marzo del 2020, se dieron las transferencias de partidas en el presupuesto hasta por la suma de 100 millones para financiar el fortalecimiento de las acciones de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria. La pregunta es, ¿por qué recién en esa fecha, cuando ya se tenían datos que países con mejores sistemas sanitarios estaban aumentando los contagios desde febrero? Señorita, el decreto debió salir antes, señorita ministra. Sabíamos lo que estaba haciendo este virus en Europa, sabíamos cómo estaba maltratando a nuestro país amigo del norte y por qué fue tardía la toma de la decisión. Señorita ministra, una de las funciones de su sector es supervisar y evaluar la política económica y financiera nacional y sectorial, y siendo los programas económicos abanderados por el Ministerio de Economía, los FAES y Reactiva, en el caso de FAE, el agro es lamentablemente que estos programas solo apoyan a las pequeñas empresas en una proporción menor, mientras las grandes empresas se beneficiaron al 85% por la demora en la implementación de los FAES. Señorita ministra, la campaña agrícola comenzó en agosto y estamos en septiembre. Y aunque existe reglamento, no sirve de nada si COFIDE no lanza la subasta a las cajas municipales y bancos. Señorita ministra, no se está cumpliendo ese rol de supervisión en los diferentes sectores. Otra evidencia más es la baja ejecución presupuestal en sectores determinantes, como es educación, salud, porque resultaría insuficiente la supervisión que realiza su sector. Señorita ministra, el país en estos momentos necesita una política consciente, con rostro humano, que se piense en el vulnerable, en el ciudadano de a pie,
aquel que ha perdido el trabajo, el desvalido, el que no tiene cómo subsistir en esta pandemia. Pero ¿de qué política humana podemos hablar cuando los bonos no han llegado a la población realmente que lo necesita? Y los bonos representan menos del 5% asignado a Reactiva Perú. Señora ministra, ¿de qué equidad podemos hablar? Otra ineficiencia evidente es que el 27 de agosto se anunció una nueva modalidad de entrega de bonos vía cuenta de la Nación. Pregunto, ¿por qué esperar a agosto? Si la emisión del primer bono anunciado por el gobierno, según el decreto número 027-2020, fue el 16 de marzo. ¿Cuáles fueron las fallas que llevaron a la demora de 6 meses en dar este paso? Muchas familias podrían haber evitado el contagio a la hora de ir a los bancos a cobrar el dinero y se hubieran salvado la vida. Señorita ministra, el 70% de la población es informal. El Perú es un país informal. Sin embargo, se ha diseñado Reactiva Perú, que concentra créditos para grandes empresas, inicialmente sin ningún marco legal de protección para preservar nuestros recursos. Pero es grave, señora ministra, es el dinero de todos los peruanos. Reactiva destina sus recursos económicos en su gran mayoría a las grandes empresas. Yo me pregunto, ¿a quién representa, señorita ministra? No podemos olvidar que nuestra economía es también gracias a los microempresarios, aquellos que hoy día lo han perdido todo. Es lamentable que no exista una política efectiva que garantice apoyo concreto a la población informal, que representa el 70% del país. Luego de 6 meses, recién se inicia una mesa de trabajo para ver el destino de nuestros hermanos. Señorita ministra, Reactiva Perú fue creado para promover el financiamiento de la reposición de fondos de capital de trabajo de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones para poder garantizar la continuidad de la cadena de pago. Se dispuso 60.000 millones de nuestros recursos sin ningún tipo de control y mucho menos una política que nos permita asegurar el objeto de la norma. ¿Cuál es el mecanismo que el MEF ha diseñado para evitar que el dinero sea usado a fines diferentes al objeto de la norma? Y con lo cual se pondría en riesgo su devolución, lo que ocasionaría que todos los peruanos paguemos ese costo, señorita ministra. Inaceptable en el grupo de 532 empresas que solicitaron 10 millones en préstamos de Reactiva Perú. Se encuentran grandes empresas sindicadas por lavado de dinero debido a su esquema offshore. Luego de diversas denuncias se emite la resolución que excluyen condenados de corrupción. Señorita ministra, tenemos que esperar denuncias públicas para recién tomar acciones. Me pregunto, ¿dónde quedó la lucha contra la corrupción que tanto pregonó este gobierno? Señorita ministra, es preocupante la falta de mecanismo de control para garantizar la protección del derecho al trabajo. No es posible que una empresa se beneficie con millones y al día siguiente despida a sus trabajadores. ¿Dónde quedó la continuidad de la cadena de pago, como es el caso de la empresa Cromotex, que es una denuncia pública en medio que habría recibido 6 millones de Reactiva Perú y que luego se declara en quiebra despidiendo a sus trabajadores? Pido se investigue este tipo de hechos, quedando claro que el programa Reactiva Perú no estaría cumpliendo con su objetivo. 60.000 millones al agua sería dinero que todos los peruanos tendríamos que pagar, señorita ministra. Eso es hipotecar al país. Le escuché en su discurso una palabra que dijo usted:
solamente somos garantes. ¿Qué es un garante, señorita ministra? Que si el que lo obtuvo el crédito no lo paga, nosotros lo tenemos que pagar. Usted dijo que del Banco Central es el préstamo, pero no olvidemos que el Banco Central es una entidad de todos los peruanos. Y siempre le voy a recordar su palabra, que usted mismo lo dijo. Si las empresas no pueden pagar Reactiva Perú, los impuestos de todos los peruanos pagarán el préstamo. Y más aún, esta empresa, Cromotex, denuncia a sus trabajadores que desde abril fueron sometidos a suspensión perfecta. Finalmente queda claro que las respuestas de la ministra a las preguntas, en lugar de esclarecer los temas, han generado más, existiendo cero mea culpa. No existe certeza de que el Ministerio de Economía y Finanzas se van a tomar acciones correctivas. Por lo tanto, señorita ministra, usted ha hablado tantas bondades, pero verdad, diría, no todo es color de rosa. Porque si fuera así, no estaría el país como está. No habría personas que hoy por hoy no tienen que comer. Hay muchísima gente que está allá afuera con sus recursos que no tienen para poder sostenerse. En respuesta a la moción de interpelación 11854, señorita ministra, la crisis económica del país viene teniendo un impacto negativo en la economía y por ende las familias. Más de 6.700.000 trabajadores han perdido el trabajo, por lo que se requiere políticas inclusivas que consideren a la gran mayoría. Señorita ministra, las políticas que han sido diseñadas no están pensadas en la mayoría de este país, es decir, en la población informal que mueve la economía peruana y que hoy son los más golpeados, las microempresas. Muchos han perdido sus locales y están en las calles sin ninguna posibilidad de apoyo del gobierno que permita su reactivación económica. Señorita ministra, los recursos del Estado tienen que ser distribuidos con justicia y equidad, de manera responsable, por supuesto, con un fin social y pensando en quienes menos tienen. Por ello levanto mi voz por quienes no son escuchados y padecen la injusticia y falta de oportunidades en igualdad de condiciones. Yo le pregunto, señorita ministra, ¿qué le diría usted a los peruanos que han perdido el empleo, que no han recibido bonos, al pequeño empresario que no ha recibido reactiva, al informal, a los que han quebrado? ¿Qué les diría? La bancada del FREPAP tiene un pilar fundamental, que es la lucha contra la corrupción, al cual no vamos a renunciar. Somos consecuentes y no tenemos doble discurso. Por eso no nos tiembla la mano para denunciar lo incorrecto, lo antiético, la injusticia y respetar nuestros principios y valores, aquellos que nos permitieron tener la confianza de la población y para hoy ser parte de este Parlamento que representa a la población teniendo como un fin supremo a la persona humana. Y en esa línea queremos recordar lo señalado en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, que impide contratar con el Estado a los familiares hasta el 2º grado de consanguinidad, lo cual la ministra debe ser de su pleno conocimiento por la amplia experiencia que tiene como funcionaria pública y que habría incumplido, siendo que su señor padre ha contratado con el Estado. Asimismo, se presume una falta de transparencia en la declaración en el proceso administrativo en OCE, al haber declarado la empresa en la cual es socio su señor padre, que no tenía impedimento para contratar con el Estado. Y entonces, ¿dónde quedó la lucha contra la corrupción? ¿Dónde quedó la transparencia? Con información que debería ser pública. Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular para